Y quiero iniciar reiterando el agradecimiento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura a todos los aliados con quienes hemos construido la programación del Festival Celebremos Iberoamérica, con el cual estamos festejando los 70 años de creación de la organización. Muy particularmente queremos dar las gracias a las embajadas que han sido los aliados más importantes, como lo mencionaba Ignacio al inicio en el primer panel, pero también a la Casa de América, tanto a su director Antonio como a Nieves Blanco, a todo el equipo. Esta ha sido una de las principales sedes del festival. Nos facilitaron salas para hacer ciclo de cine, el auditorio del anfiteatro para hacer conciertos. Hoy nos facilitan esta sala absolutamente preciosa para hacer esta discusión que es relevante no solamente para los que están aquí asistentes, para que ustedes sepan, esta conversación está siendo grabada y la vamos a difundir posteriormente a través de nuestras 18 oficinas en toda Iberoamérica en ciertas audiencias especializadas. Queremos también agradecer a, diría yo, las participantes de esta discusión. Con mucho orgullo registramos que, salvo Alfonso e Ignacio, toda la discusión está siendo llevada por mujeres y esto no es gratuito, es intencional. La organización está haciendo una apuesta por darle voz a las mujeres en las discusiones importantes del sector y de todos los temas que manejamos en clave de desarrollo y de inclusión. Así que estamos muy complacidos por ello. Y quisiera presentar a quienes van a acompañarme, a quienes van a llevar realmente la discusión de esta mesa. Aquí a mi lado está Ana María Sánchez Salcedo, que actualmente trabaja como técnica de cooperación para el desarrollo en el Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A mi lado derecho está Inmaculada Ballesteros, que es la directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Y en el extremo de la mesa está nada menos que don Alfonso Martinel, una autoridad en gestión cultural para el desarrollo, en cultura y desarrollo en Iberoamérica. Alfonso en la actualidad es profesor jubilado y director honorífico de la Cátedra UNESCO Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. Además de su trayectoria académica, ha sido uno de los grandes gestores culturales de Iberoamérica. Fue el papá, digo yo, de buena parte de lo que ha sido la arquitectura institucional y de las apuestas institucionales alrededor de la cultura y el desarrollo, esta relación que existe entre los dos temas. Como gestor en la AECID, en su momento director de Relaciones Culturales de la AECID. Y bueno, hoy estamos muy honrados con la constitución de este panel de lujo. Para la Organización de Estados Iberoamericanos, el tema de la gestión cultural también hace parte del ADN en lo que tiene que ver con el área de cultura de la organización. Ha sido un actor clave en la formación, si se quiere, de una masa crítica de gestores culturales en toda la región desde hace muchos años. Pero yo creo que también somos pioneros en la comprensión de la importancia que tiene la cultura para el desarrollo. En el 2006, cuando se adopta la Carta Cultural Iberoamericana, posiblemente es uno de los primeros instrumentos que son acogidos por los estados, por los gobiernos, que entienden la centralidad desde los mismos principios, desde la misma esencia de la Carta, de lo que implica la incidencia de la cultura, de las particularidades culturales de la población para el desarrollo tanto social como económico como humano de los habitantes de Iberoamérica. Luego ahí es un cierto reclamo que institucionalmente nos podemos llevar. Hay una comprensión desde la misma organización de la importancia que tiene el desarrollo para la importancia que tiene la cultura, para el desarrollo. Luego esto ha venido evolucionando, la UNESCO lo ha venido también integrando a través de la Convención de Diversidad Cultural en el 2005 y más recientemente, digamos que en toda esta
evolución que tuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la discusión que llevó a la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pues sí se denota que hay una ausencia explícita, alguna meta asociada a la cultura de forma clara y contundente o un objetivo específico para el sector, pero se establece como un cuarto pilar para el desarrollo de las sociedades a nivel global. Esto nos lleva, de alguna manera, a plantearnos los retos de la intersectorialidad. Recientemente, en julio de este año, tuvimos una reunión técnica en Sao Paulo, Brasil, a principios de julio, en la que sentamos por primera vez a ministerios de cultura, viceministros, a secretarios de cultura en las ciudades iberoamericanas, de algunas ciudades que junto con la UCSI, en esto quiero agradecer a la UCSI y a Raquel por el apoyo que nos dieron en este momento en la organización y en la identificación de ciudades que estén haciendo apuestas potentes en políticas culturales locales, y a organizaciones no gubernamentales de muy distinta índole que están teniendo un rol importante en la gestión cultural en la región. Y un poco lo que sale de allí es un llamado a hacer unos cambios en la forma como el sector cultural se relaciona con otros sectores del desarrollo para mejorar un poco la efectividad. Ya lo planteaban en el panel anterior, es una cuestión de efectividad y es una cuestión de pertinencia de las intervenciones de desarrollo en otros sectores. Y ese va a ser un poco el hilo conductor que nos va a llevar en la discusión que vamos a tener a continuación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a darle unos 3-5 minutos a cada uno, y luego la idea es hacer esto mucho alrededor de preguntas, respuestas, de discusión, y luego ustedes tendrán la palabra. Así que, Ana, empezamos contigo. ¿Preparado la presentación? No sé. ¿Tienes el mando? Ay, pero no me he dado cuenta de… Espera. ¿Cómo entrar? Está en el… ¿Esa? ¿Esta? No, la otra. Perdón. Ponla ahí. ¿Esa es la de Pilar? Esta es la de Pilar. Ah, sí, la de Pilar. Mira, ¿sí es? ¿Esta? No, es que debe estar en el escritorio. Es que me he puesto ancha, pero no sé. Ya una carpeta. ¿Es esa? Si le puedes entrar. Bueno, perdón, porque en realidad solo quiero recuperar una diapositiva de para esta primera presentación, que nos da 5 minutos, ¿no? Nosotros, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, lleva en realidad este vínculo que estamos planteando aquí, que es cómo vincular la cultura. Perdón. No. Sí, decía que la Agencia Española de Cooperación, a través de nuestro Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, llevamos en realidad en nuestro ADN, digamos, este vínculo entre cultura y desarrollo. Y de hecho, pues yo he puesto aquí este esquema en el que he tratado de mostrar cómo nosotros estamos trabajando, lógicamente, puesto que somos una agencia de cooperación, tanto con los instrumentos de desarrollo como los instrumentos propios de la cultura como sector. En el Departamento de Cooperación y Promoción Cultural yo trabajo en la parte de cooperación, en la línea de cultura y desarrollo, pero tenemos una serie de instrumentos con los que trabajamos propiamente como un sector. Aunque la Agencia Española de Cooperación trabajó en el ámbito de la cultura desde sus orígenes, porque ya en la propia fundación, hace ya más de 30 años, cuando se fundó la agencia, ya la agencia apostaba por la cultura como un ámbito clave en el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, sí que hubo un momento en el que todo el trabajo realizado, sobre todo a través del programa de patrimonio, a través de las escuelas taller y a través de la red de centros culturales, sí que hubo un momento, que es el 2007,
que es cuando se crea la Estrategia de Cultura-Desarrollo, y aquí tenemos a Alfons Martinel, que bueno, pues es artífice de aquel proceso. Ahí en ese momento se sistematizó todo el trabajo que se venía haciendo. Se actualizó también cuál era la idea de cultura que con el que debíamos trabajar para de verdad incidir en los procesos de desarrollo. Y, digamos, se actualizó y se crearon instrumentos que nos pudieran ayudar en esos procesos. Yo aquí he puesto en este esquema estos dos instrumentos. Tenemos los instrumentos propios del desarrollo, que son los instrumentos de la agenda internacional, de los ODS, desde luego. Actualmente tenemos un 5º plan director que está absolutamente coordinado y engarzado con los objetivos de desarrollo sostenible. El 5º plan director identifica aquellos ámbitos del desarrollo en los que la agencia tiene una experiencia mayor y que puede aportar más a ese desarrollo global que queremos, al que aspira la Agenda de Desarrollo Sostenible, y desde luego la cultura es uno de ello. También están todos los marcos de eficacia de la ayuda, la agenda, la Declaración de París, etcétera. Instrumentos internos o más propios de la agencia, como pueden ser los marcos de asociación país, que establecemos con los países y donde se establece aquellos ámbitos prioritarios en los que cada país quiere establecer una relación de cooperación con España, ¿no? Y es importante porque en muchos de ellos se establece la cultura como ámbito prioritario. Y estoy hablando de instrumentos propios de desarrollo. Como sector propiamente, ya digo que tenemos la Estrategia de Cultura y Desarrollo con 3 instrumentos fundamentales, que es la red de centros culturales, que tenemos, como sabéis, 19 centros culturales, 17 en América Latina y 2 en Guinea. Tenemos la línea de trabajo de Cultura-Desarrollo, que es heredera de todo el trabajo del programa de patrimonio, pero muy actualizado con esta visión de la estrategia. Y el programa Cerca, que es un programa muy especializado de capacitación en el ámbito cultural, en todos los sectores del ámbito de la gestión cultural y de la gestión del patrimonio, etcétera. Como decía, está muy integrado nuestro 5º plan director con los ODS, pero hay ámbitos específicos en los que la implicación o la visión de la cultura son fundamentales. Nosotros decimos en todos, efectivamente, pero algunos de forma muy directa, ¿no? Pues el ODS de educación, el ODS de igualdad de género, los temas de medio ambiente, el trabajo decente. Hay una meta específica sobre el aprovechamiento de las industrias, de las artesanías y sobre todo en el ámbito rural, sobre todo vinculado al turismo, pero no solo. Las ciudades sostenibles y los asentamientos, un ODS fundamental, porque es donde realmente se produce el hecho cultural, ¿no? Y finalmente, paz y justicia, porque para nosotros es un ámbito fundamental. La Agenda 2030 empieza hablando de libertades, de derechos, y la 4ª palabra que cita es la paz. Se expresa muy claramente que no puede haber un desarrollo sostenible si no hay paz. Y en ese sentido creemos que el trabajo de la cultura y desde luego la experiencia de la Agencia Española, yo he preparado algunos ejemplos, pero me los reservo para luego las preguntas, ¿no? Creemos que es importante, hacemos una contribución, digamos, ¿no? Y en esto también ahora estamos en un proceso de un poco de actualización de la Estrategia de Cultura y Desarrollo. Actualización porque estamos en un nuevo contexto de desarrollo, con un nuevo modelo de desarrollo, y desde luego hay que actualizar la Estrategia de Cultura y Desarrollo. Pero ya en esta estrategia se mostraba cómo la cultura, si queremos vincularla al desarrollo, tiene que ir marcando todos los ámbitos en los que realmente se incide en el desarrollo de las comunidades. Se habla de la formación de capital humano, ahí estamos con nuestro programa Cerca, se creó a partir de la estrategia. La dimensión política de la cultura, la dimensión económica, el vínculo con la comunicación, ¿no?, de la cultura, que esta mañana que nos hacías esta llamada de atención, porque efectivamente es una parte muy importante también de cómo creamos discursos, cómo creamos narrativas de ese vínculo entre cultura y desarrollo, ¿no? Está la gestión sostenible del patrimonio cultural como una manifestación material o inmaterial de nuestra cultura, ¿no? Los derechos culturales, que
esta mañana hemos hablado mucho de los derechos, no solo el derecho de acceso, sino el derecho de participar en la creación de la cultura. Bueno, con la estrategia yo creo que realmente hemos tenido un marco de trabajo en la cultura como sector muy importante, pero también nos ha servido para hacer un trabajo intersectorial. Y estando en la agencia, pues esto nos ha permitido, hemos tenido, digamos, una línea muy directa porque en los demás departamentos, no sé si sabéis que en la agencia están divididos. Nosotros es la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, pero luego hay direcciones que llamamos regionales, ¿no? Que está la dirección dedicada a África y Asia y la Dirección de América Latina. Y cada uno con distintos, que tienen proyectos en distintos ámbitos del desarrollo, en salud, en educación, medio ambiente, ayuda humanitaria, etcétera. Ya digo que estando en la agencia, pues hemos tenido muy fácil canalizar nuestras propuestas a través de estos departamentos que llevan los diferentes sectores. Y precisamente es uno de los ámbitos en los que estamos ahora trabajando, que estamos preparando, bueno, está medio preparada, pero la estamos actualizando, una guía en la que queremos valorar o es una guía de apoyo para precisamente tratar el tema de la diversidad cultural, tratarla de forma transversal en todos los sectores que inciden en el desarrollo. Nosotros partimos de una idea del vínculo entre cultura y desarrollo. Yo creo que ahora mismo la Agenda 2030 nos lo pone bastante fácil, porque en realidad plantea un modelo de desarrollo que no se basa en el desarrollo económico, que hemos visto que no nos ha funcionado, sino que se centra en el individuo, el planeta, tiene 3 dimensiones, ¿no? La ambiental, la económica y la social. Y realmente yo creo que en esta dimensión social es donde radica el vínculo entre la cultura y el desarrollo, porque esa dimensión social la crea el individuo y su organización en el grupo. Entonces, si consideramos que la cultura son aquellos rasgos distintivos que nos identifican como personas y como grupos sociales, pues por lo tanto determina cómo nos organizamos en sociedad, el modelo de desarrollo al que aspiramos, las manifestaciones, cómo nos expresamos y, desde luego, a través de todas las manifestaciones y expresiones creativas. Con lo cual yo creo que la Agenda 2030 en realidad nos pone fácil esa vinculación de la cultura a lo largo de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Con esa visión, yo mencionaba la guía que estamos preparando, pues eso, digamos, es el concepto clave que nos está permitiendo a nosotros intentar abordar cómo afrontar la diversidad cultural en todos los sectores del desarrollo, que además son sectores en los que la agencia trabaja. Y me dejo los ejemplos por si luego salen, ¿no? Gracias, Ana. Para ir intercalando, Alfonso, por favor. Sí. Bien, muchas gracias por la invitación. Felicidades por celebrar 70 años, ¿no? Son muchos años. En esta primera intervención mía, en este foro sobre gestión cultural en Iberoamérica, me gustaría hacer referencia a una cierta perspectiva histórica de la OI, y poner en valor lo que se ha hecho. Creo que el tema de gestión cultural en Iberoamérica es una historia de éxito. Es una historia de éxito porque en 10 o 15 años, más o menos, 15, 20 años, si ustedes quieren, pueden alargar, se produjo un cambio importantísimo en el campo de la gestión cultural en España y Europa, pero mucho más en América Latina. Hubo un cambio importantísimo. De los primeros talleres de administración y gestión cultural que organizaba la OI, creo que en el 95 o 96, ¿no? Que es la primera vez que empezamos a hablar de gestión cultural en América Latina, donde hasta había rechazo al concepto de gestión cultural, porque se entendía la gestión cultural como una tecnocracia,
no entendían que la gestión cultural puede tener muchos matices, ¿no? Puede ser gestión cultural comunitaria, puede ser gestión cultural diría, institucional, ¿no? No entendían esto. Al cabo de unos años, estos seminarios, realmente hubo un encuentro, una cooperación y una influencia mutua, pasando, diríamos, de aquel del encuentro a alianzas y a lo que es cooperación. Resultado de esto lo tenemos ahora en la presencia de la expresividad latinoamericana en Europa, no desde la perspectiva de lo exótico, que es lo que antes teníamos, sino la perspectiva de que películas, industria, ganan festivales internacionales, teatro, en mi ciudad hay presencia de teatro en el Festival Temporada Alta, o en el festival puedo ver teatro de Brasil, puedo ver teatro de Colombia, puedo ver teatro de México, en certámenes internacionales, en la literatura también, ¿no? Porque la literatura es más visual, pero hay una presencia enorme, por lo tanto, esta influencia mutua. Y por último, se han reducido desigualdades culturales, no económicas. Es decir, hoy en día, entre los sistemas culturales, el discurso conceptual es muy parecido. El discurso conceptual, no los recursos económicos que tiene el sistema cultural, los recursos. Pero hoy en día hay, por ejemplo, la ley sobre derechos culturales que ha hecho México es muy superior a todas las leyes. Bueno, España no tiene leyes culturales, es otra cosa, ninguna. En 40 años de democracia hay una ley cultural, pero es una ley de un contenido y una elaboración. O, por ejemplo, todas las leyes que se han hecho en América Latina de constitución institucional del Ministerio de Cultura. Algunas de ellas con procesos participativos de largo recorrido, de un gran calado político. Por lo tanto, se han reducido aquellas desigualdades. Sí que hay desigualdades, los sistemas culturales en países con más recursos económicos tienen más posibilidad que otros. Esto sí que es una variable que se ha de tener, pero desde el punto de vista conceptual, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que fomentó, ya termino esta primera intervención, la OI fue los encuentros, los famosos campus euroamericanos de cooperación cultural, donde se intercambiaban cosas. Y en 2001 se creó Iberformat, una red de centros de formación en gestión cultural que ayudó a unificar. Hoy en día hay programas de formación de gestión cultural en universidades y en centros de América Latina totalmente homologables a los que hay en Europa, totalmente homologables. Por tanto, es un éxito en el sentido que se ha reducido. La otra cosa es las oportunidades del sistema cultural en cada uno de sus países. Eso es otro tema. Pero ha habido un avance importante de tal manera que ha situado los sistemas culturales latinoamericanos en igualdad conceptual de interactuar con otras. Es decir, de entrar en la etapa de pasar, como decía Néstor García Canclín, lo recordaba en esta misma sala, aquí decía, en una conferencia hace, creo, en 2006, decía, hemos de pasar de la cooperación a la coproducción. Este concepto de coproducción. Hoy en día la coproducción entre España, entre lo íbero, entre lo latinoamericana y el mundo, cooperación cultural es mucho más alta gracias al aporte. Uno de los aportes fue la cierta unificación conceptual alrededor del campo de la gestión cultural. Y hoy en día, cuando se habla de emprendimientos culturales en cualquier país de América Latina y en cualquier país de Europa, se entiende lo mismo. Cuando se habla de políticas institucionales o políticas culturales locales, regionales o nacionales, hay unas mismas bases conceptuales. Cuando se habla de fomento de la creatividad, de ciudades creativas, hay conceptos muy parecidos y algunos de ellos muy elaborados en algunos países latinoamericanos. Por lo tanto, en esta primera intervención que decía, una historia de éxito y gracias a la OI, porque cualquier éxito tiene más importancia cuando introduce una variable que es la multilateralidad. Es decir, lo que hizo la multilateralidad es sacar la cultura de la endogamia nacional, estatal, situándola en una dinámica de cooperación. Yo creo que esto es muy importante. Si es necesario, luego profundizar en ello. Gracias, Alphonse. Inma.
Bueno, pues enlazando un poco con lo que se decía antes que nada, dar las gracias a la OEI, por supuesto, a Luz, a Casa de América y a todos los presentes aquí por participar y por abrir este debate de reflexión que yo, desde mi punto de vista, desde donde estoy ahora, en el Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, pues nos estamos planteando mucho y estamos intentando llegar a ciertas conclusiones, pero definitivamente los puntos de partida son los que se han expuesto antes aquí en la mesa. La Estrategia de Cultura y Desarrollo, de la que Alfons fue impulsor y nos abrió una puerta inmensa en la que pudimos explorar cuáles eran las potencialidades de una manera más clara, o sea, llevar a terreno la potencialidad de la cultura y la capacidad de la cultura de generar desarrollo y desarrollo sostenible. Yo tuve la ocasión, además, de estar un poco en los dos lados, primero en la sede central, cuando era efervescente toda esta elaboración de la estrategia, y después en terreno con la aplicación, que aquí, bueno, hay en la sala varios compañeros de lucha, que las reuniones para intentar colocar y posicionar la cultura en los documentos, en los marcos de estrategia país y demás, era tremenda, porque claro, desde Madrid te decían tenéis que pelearlo, tenéis que estar ahí, pero después convencer a los compañeros de las OTCs, de las oficinas técnicas de cooperación, que la cultura podía ayudar y contribuir a la estrategia de desarrollo del país era muy difícil, y creo que eso es uno de los grandes desafíos que me imagino que se tendrán sobre la mesa a la hora de plantear la revisión de la estrategia de cultura y desarrollo para este nuevo periodo, en el que coincido también que la Agenda 2030 nos habla un panorama muy esperanzador, porque creo que también está cambiando un poco la gestión de todas las materias. Estamos intentando buscar unos enfoques mucho más horizontales, menos compartimentados, en las que podamos intercambiar con otras disciplinas, y creo que todos estos años anteriores de aplicación de la Estrategia de Cultura y Desarrollo pueden ser muy constructivos, pero de todas maneras yo quiero, para animar un poco el debate y enlazando con la mesa anterior, quiero poner sobre la mesa una cuestión que me parece que nos tiene que hacer pensar todavía. Hemos hablado en la mesa anterior sobre los temas de educación y de comunicación. Suli lo ponía aquí muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contáis con los medios de comunicación? Y yo creo que esto es una cosa que nos tenemos que hacer mirar, como se dice de manera cordial, porque no puede ser que todavía estemos quejándonos, por ejemplo, cuando institucionalmente se distribuyen competencias y a cultura nos ponen con educación, o nos ponen con comunicación o con deporte, y escucho a los colegas decir ¡qué barbaridad! Ya nos han puesto otra vez con educación, ya nos han puesto otra vez a todos los niveles territoriales. Y yo me quedo pensando que qué barbaridad, no, si tenemos una oportunidad inmensa de conocer a nuestros colegas de turismo, a nuestros colegas de educación, a nuestros colegas de comunicación, siguiendo el modelo francés. Igual nosotros lo hemos aplicado en el observatorio, y me parece fundamental y una oportunidad imprescindible de aprovechar para aplicar este nuevo concepto de cómo queremos hacer las cosas. No podemos estar lejos de educación, no podemos estar lejos de turismo, y no podemos estar lejos de ninguna disciplina, porque lejos de ser transversales, que este era otro de los discursos que nos aplicábamos como consuelo cuando no nos ponían como prioridad sectorial, lejos de ser transversales, yo discrepo mucho, no estoy de acuerdo con la transversalidad, porque al final todos los temas son transversales. Medio ambiente también es transversal y tiene su propio sector. Entonces, debemos dejar de conformarnos con la transversalidad e intentar defender cuál es el valor del sector de la cultura para aportar y generar desarrollo sostenible, pero con mayor protagonismo, aunque con una nueva planificación, que si quieres a lo mejor lo dejamos para una segunda parte de la mesa. Ya vemos de qué manera podemos articular esto para darle operatividad. Bueno, yo aquí tengo que decir que, si no se han dado cuenta, soy colombiana. Y al ser colombiana he tenido una experiencia también interinstitucional en sectores. Trabajé en educación, en cultura, en colciencias, en ciencia y tecnología, en gestión del riesgo de desastres. Y he estado también muy cerca de todo el proceso desde los años 90 de ADECIT en el terreno. Y Alfonso hacía referencia a la historia, y yo quiero remitirme también un poquito a la historia de cómo ha sido la experiencia de la cooperación
cultural para el desarrollo en el caso de esta agencia, que yo creo que es un referente global realmente en la comprensión de eso, cómo se hace. Aquí, digamos, acaba Irma de hacer una afirmación fuerte en términos de no estoy de acuerdo de la transversalidad de la cultura, pero de alguna forma la ESID lo ha logrado hacer en la práctica. Y yo quisiera remitirme un poco al momento de Alphonse Martinel en la Dirección de Cooperación Cultural, porque él sembró ahí unas semillas y sentó unas bases muy importantes. Y yo quisiera que nos compartieras un poco las condiciones en que eso se dio. No quiero tanto como qué fue lo que se hizo, sino cuáles fueron las condiciones que propiciaron que esta idea y este entendimiento y esta claridad de lo que implica la cultura para el desarrollo tuviera un diseño institucional definido, tuviera unos recursos definidos, una apuesta política, porque quiero que nos hables un poco de las condiciones de arranque de ese momento, porque, de nuevo, aquí la pregunta es entender no solamente lo que se hace, sino cómo se hace, va a ser clave también para potencialmente trasladarlo, transferirlo y aprovecharle y sacarle mucho más jugo. Entonces, ahondemos en las condiciones de esto, cómo se logró. Luego, Ana, que nos hable un poco cómo se hace ahora y ver cómo lo transferimos. Y no porque sea un ejemplo, ojo, no porque sea perfecto, es porque siempre en estas discusiones alrededor de cultura y desarrollo son muy enunciativas, digamos, muy de hacia dónde debería ser. Y los ejemplos no es porque sean perfectos, pero nos dan luces, son referentes. Y ahí hay mucho que aprender, mucho que evaluar, mucho que reconocer de lo que no ha funcionado probablemente, que se pudo haber hecho en el inicio. Si volvieras a estar hoy en ese momento, ¿qué harías distinto? Y ilumínanos, por favor, frente a las condiciones. Uf. Es una pregunta para hablar largo y tendido. A ver, sintéticamente. Sintéticamente. Para mí es un referente un sociólogo francés que se llama Michel Corassier, que en un famoso librito pequeñito, que no tuvo mucho éxito, pero que a mí me influenció mucho, que se llama No se cambia la sociedad por decreto. Él es un neoestructuralista de la teoría de las organizaciones, tiene libros bastante interesantes. Él es un hombre de los años 70, 80, en su obra. Él decía que para hacer un cambio se necesita apostar por las personas. Segundo, saber trabajar dentro del sistema, de la complejidad de un sistema. Y tercero, correr riesgos y experimentar. Si no, no hay cambio, ¿no? Entonces, a ver, por otro lado, cuando hablamos de políticas culturales o hablamos de políticas públicas, hacemos servir tres conceptos. Uno necesita, para aplicar una política, necesita recursos económicos, recursos infraestructurales, necesita infraestructuras, y necesita recursos cognitivos. Necesita tener conocimiento. Yo no puedo aplicar una política de lucha contra el SIDA si no tengo investigación de cómo luchar contra el SIDA. Aunque tenga mucho dinero y muchas infraestructuras, si no tengo conocimiento, no puedo, ¿no? Entonces, si tuviera que hacer una interpretación, y la estoy improvisando porque nunca había pensado esto, cuáles eran las condiciones, pero cuando preparaba esto histórico, fíjate bien, nosotros, o menos yo, el 95, creamos en Barcelona una fundación que aún existe, que se llama Interarts, que se llama un Observatorio de Políticas Culturales Urbanas y Regionales. Creamos allí y allí creamos lo que ahora se diría un think tank, ¿no? Un laboratorio de ideas muy unido primero a Europa, pero después, gracias a la OI, porque esto es, gracias a la OI, nosotros desde Interarts colaboramos en estos talleres de administración y gestión cultural, ¿no? Esto se tenía que escribir, Pues esos talleres eran unos talleres muy interesantes porque nos íbamos una semana de lunes a viernes a Asunción, a Bolivia, a Perú, a México, a Costa Rica. Nos reuníamos allí
con 40 personas de la región, y sobre todo pedíamos que no fueran solamente gubernamentales, de sociedad civil, tal. Veníamos unos ponentes locales, ponentes regionales y ponentes internacionales. Bueno, hacíamos y allí había intercambio verdadero de estar, porque había convivencia, no estábamos encerrados allí en un centro de formación y estábamos allí pues y haciendo serie de cosas. Por tanto, allí había lo que podíamos ver en principio transferencia conceptual, yo creo que es muy importante la transferencia conceptual porque todos hablamos de lo mismo, más o menos, es decir, esta idea, y sobre todo había generación de conocimiento, había una generación de conocimiento. Este conocimiento del 95 al 2000, cuando se empezó a crear Iberformat, que es la red, es otro proyecto hoy, de redes de centros de formación en gestión cultural, se hizo un diagnóstico de la formación de gestión cultural, también con apoyo de UNESCO, cómo se hace la gestión, cómo se está haciendo la formación en América Latina, tal. Hubo todo un trabajo conceptual, es decir, que cuando yo en el 2004 me llaman para asumir estas responsabilidades de gobierno aquí en Madrid, había conocimiento disponible, ¿de acuerdo? Había conocimiento, por tanto, una primera condición la teníamos. Había conocimiento, había hipótesis, además había conocimiento de otras cosas. Es decir, 1998, una excelente conferencia internacional en Estocolmo sobre cultura y desarrollo de UNESCO no tuvo impacto en el 2000 en los ODM. Había también la experiencia que los ODM en el 2000 no habían incorporado un reto cultural. Por tanto, habían aportes, y muchos aportes también de América Latina. Por tanto, cuando en el 2004 yo asumo una responsabilidad de gobierno, el conocimiento, yo tenía pistas de dónde estaba el conocimiento. No es que yo lo tuviera, sino sabía dónde estaba el conocimiento, porque para gestionar algo no tienes que saber de todo. Tú tienes que saber dónde está lo que tú necesitas. Tú tienes que saber dónde está aquello que necesitas para gestionar. Entonces, claro, había esta gestión de conocimiento. Luego se dio un entorno favorable que nosotros empezamos en 2004, yo entré en abril o mayo de 2004, y en aquel momento estábamos redactando el plan director. Y entonces yo levanté la mano y dije, bueno, aquí en el plan director ha de haber la cultura. Que en la ECI ya había cultura, siempre ha habido, pero luego haré una referencia a la cultura que había, lo que has dicho tú, había la cultura. Y entonces, aquí había... Y entonces, y claro, levantamos la mano y también la tercera, apoyo político. Es decir, el equipo político, mis jefes, la secretaria de Estado, de Pajín y el ministro, cuando a mí me llamaron y para hacer este cargo, yo le dije, bueno, yo tengo que desplazarme, abandonar la universidad, investigaciones, dirección de tesis, muchas cosas. Y lo que le decía a Luz, le dije, ¿pero vosotros lo queréis esto? Y dice, sí, lo queremos, lo queréis. Bueno, pues bueno, pondremos la directa y pondremos a hacer cosas. Y obviamente sí, durante 4 años que estuve aquí no tuve ningún problema de tipo político. Ningún problema, es decir, íbamos siguiendo las normas, que sigue la política, porque el sistema tiene sus normas, su burocracia, sus sistemas, una serie de cosas. Y entonces esto fue un poco las condiciones. Y luego creo que todo esta red anterior, que yo sí que la controlaba, de gente de América Latina, de aquí a allí, nos apoyó mucho. Tú no puedes emprender un proyecto gubernamental tú solito desde un despacho, tienes que tener red. Y sí que tenía, claro, yo llevaba ya muchos años, yo desde el año 85 estoy dedicado a la formación de gestores culturales. Pero tenía una red a nivel de España de personas, a nivel de América Latina, una red europea, de gente, conocíamos gente, tienes que tener conocimiento de gente. Pero básicamente el éxito es la oportunidad política, la oportunidad estructural, que habían recursos, era un momento que había posibilidad y disponibilidad de recursos, pero también, sobre todo, la posibilidad cognitiva, conceptual, en aquel momento de poder aglutinar y colocarlo todo. La ECI tenía, creo que había otra faceta, quizá aún no se han resuelto todos los problemas, pero si luego puedo tener otra intervención que había preparado es ¿qué aporta la cultura
a la política de cooperación al desarrollo? ¿Qué aporta la cultura? Porque la cultura aportó una variable que hasta hoy en día no está del todo asumida, ¿no? La gente sigue pensando que si falta agua y faltan necesidades básicas, ¿para qué vamos a cooperar y a adorar a la cultura, ¿no? Como si la cultura no fuera... Entonces, claro, hay una mentalidad asistencialista, caritativa, de la cooperación al desarrollo, que aunque hablen de ODS y de todo lo que queráis de plan tecnológico, está en el fondo, está una moral, que los pobres son pobres y son pobres para todo, por tanto no se pueden divertir, no pueden ser felices. Es decir, no pueden crear, porque si no tienen trabajo, ahí está esta visión, ¿no? Visión muy dominada también por una moral calvinista, que el que no tiene es porque no se ha esforzado, ¿no? No se ha esforzado para hacer, pero entonces aquí hay cosas que se tienen que luchar. Cuando yo levantaba la mano y quería más dinero para cultura, los otros me miraban en la cooperación y me decían, oye, es que allí hay tanta necesidad, hay no sé qué. Y digo, es que yo para pedir para cultura no tengo que hacer pena. Y se enfadaban. Se enfadaban. Y claro, esto es un trabajo que aún hoy en día no está terminado. Se tiene que seguir haciendo, porque la gente piensa, y es verdad que hay prioridad de necesidades, pero también es verdad que la gente pobre que pierde la identidad cultural queda pobre para siempre, económicamente, eso se ha sido demostrado. Y la gente que mantiene la identidad cultural, solamente los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿por qué sobreviven a 500 años? Han sobrevivido porque han invertido en cultura, han invertido en su lengua, han invertido en su cultura, en sus ritos, en sus formas de hacer. Esto les ha hecho que sigan existiendo. Si no hubiera sido esto, hubieran desaparecido. Los pueblos, las culturas que no tienen... Entonces, este tema es un tema de debate, pero sobre todo las condiciones fue la confluencia y de unir funciones cognitivas con oportunidades y tener una gran red de apoyo, una gran red de apoyo. Sí, pues bueno, es que han salido tantos temas que me parecen muy interesantes. Voy con algunos. Tú hablabas, Inma, de la situación de los MAP y que yo creo que enlaza también con esa dificultad, efectivamente, de estar integrados en esos instrumentos de cooperación para el desarrollo, ¿no? Efectivamente era una dificultad. Yo tengo que decir que en nuestro departamento hemos hecho un esfuerzo grande, lo sé porque he estado ahí, en ese esfuerzo por estar absolutamente en todas las reuniones de los MAP. Y eso hemos ido viendo cómo poco a poco también nuestros compañeros han ido entendiendo, compañeros de otros sectores, porque como dice Alfons, efectivamente, es que si se necesita salud y no se necesita cultura. Y nosotros lo que decimos es que incluso si vas a trabajar en salud, necesitas pensar en la cultura, porque si estás trabajando con comunidades indígenas, es que no lo puedes hacer de otra manera. Es imposible. Ya, así. Bueno, y eso me llevaría al tratamiento transversal de la diversidad cultural. Pero quiero seguir con los MAP, porque os quería contar una experiencia. Los MAP son los marcos de asociación país, que son los acuerdos que se hacen. Bueno, lleva un proceso de trabajo muy extendido, incluso en el tiempo, en el que las instituciones, la Agencia Española de Cooperación, pero también con las comunidades autónomas, es un instrumento de la cooperación española, no solo de AECID, ¿no? Entonces, nosotros, las instituciones de cooperación, con las instituciones locales de aquellos países prioritarios para la cooperación española, pues se decide de una forma coordinada, compartida y acordada en qué ámbitos queremos colaborar, qué ámbitos son los prioritarios para la cooperación en esos países. Total, de manera que son nuestros marcos de trabajo en cada uno de los países. Debo decir que en casi todos ellos se pide, en aquellos donde hay centro cultural, el centro cultural se destaca, los centros culturales y Acerca se destacan de una forma de verdad relevante en la aportación a esos marcos de cooperación que se quiere establecer con los países. Pero también la línea de cultura de desarrollo también cada vez más nos la reclaman. Otra cosa son los presupuestos. Y claro, tenemos proyectos muy pequeños económicamente, pero
de verdad, yo creo que con mucho impacto. Quería contar el caso de Colombia, porque cuando fuimos a firmar se estaba elaborando el último marco de asociación país. Ahora ya no recuerdo los años, son marcos que se establecen con una periodicidad de 4 años, creo. Colombia dijo, nuestra prioridad es la consecución de la paz. Estamos en este proceso de consecución de la paz, ¿no? Y queremos trabajarlo con la cultura. Pidió expresamente que nosotros estuviéramos en el acto de firma del marco de asociación país. Y la verdad, tenemos proyectos muy interesantes que os voy a contar. Estamos trabajando en la cultura ahora mismo en varias líneas. La cultura orientada a la paz y muy vinculado, por lo tanto, con el ODS 16, que es por eso antes también lo he mencionado, porque es que es clave, ¿no? Y no se trata de, a través de la cultura, erradicar la violencia, sino a través de la cultura prevenir la violencia, porque la cultura es lo que nos permite tener nuestra identidad como individuos, pero también conseguir como grupo una identidad como grupo, una cohesión social, etcétera. Vuelvo a Colombia. Estamos trabajando con varias líneas. Una de ellas es la recuperación de la memoria. Tenemos un proyecto en Chocó, que es en la zona del Pacífico, una zona pues, de componente indígena muy fuerte, con muchas poblaciones indígenas y muy donde las comunidades han visto cercenadas sus derechos más básicos, también derechos culturales, derecho de identidad, derecho a expresarte, pues de forma muy, muy fuerte. Ha habido muchas comunidades de desplazados, o sea que es un contexto complicado. Y lo que nos han pedido trabajar las comunidades indígenas reunidas en varias asociaciones, nos han pedido trabajar en un archivo de la memoria, donde están recuperando documentos que hablan de cómo esos derechos han sido cercenados. Nos hablan de la tierra, nos hablan de las tierras que son su contexto de vida, ¿no? Entonces, se está recuperando todos esos materiales audiovisuales, documentales, fotografías, etcétera, para luego trabajar con la comunidad en actividades culturales. Otro proyecto que estamos apoyando es un proyecto del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional Colombiana. Ellos habían empezado con un proyecto piloto y había tenido mucho éxito y entonces ahora quieren replicarlo y nosotros estamos apoyando en esta segunda fase. Y se llama Bibliotecas Veredales. Inicialmente en ese proyecto piloto estaba planteado como unas bibliotecas móviles, unos contenedores que se llevaban a las zonas rurales donde no llegaban las estructuras del Estado, no llegan las estructuras culturales y de ningún tipo del Estado. Son zonas, las llaman veredales, porque son las veredas que forman frontera entre los grupos guerrilleros y las comunidades rurales que también se han visto muy pues afectadas, ¿no?, por este conflicto. Y lo que han dicho en ese proceso de paz, en ese proceso de reconciliación necesario, ¿no?, estas personas, los guerrilleros que han nacido, muchos de ellos en ese contexto de guerrilla, en ese proceso de paz se tendrán que reintegrar a la sociedad, se tendrán que encontrar con la sociedad. Y han buscado las bibliotecas, que las van a llevar simbólicamente a las veredas donde se tiene que producir ese encuentro. Y simbólicamente los guerrilleros van a entregar esas bibliotecas a las comunidades. Se planteaban inicialmente como unas bibliotecas móviles, en ese primer proyecto piloto, con unas bibliotecas móviles que tenían que ir pasando de una población a otra población. Y las poblaciones han dicho que no, que se las quedan. Entonces están formando a gestores indígenas, gestores culturales, porque sobre todo, además de los libros, son todas las actividades alrededor de los libros o de lo que sea, pero siempre está la cultura, nosotros estamos convencidos que es la cultura, ¿no? Bueno, quiero decir que ese proceso con los MAP se está consiguiendo cada vez más. Otra cosa son los presupuestos. Y luego hay otra cuestión, que es la transversalización, o la transversalidad, este palabra, ¿no?, que, como decías, Alfons, es que el momento de la estrategia fue importante. En el departamento se está trabajando la cultura como sector. Tenemos este proyecto, por ejemplo, de Colombia. Bueno, mi trabajo es crear subvenciones de cultura pura y dura. Pero también un hecho muy importante, yo creo, en la agencia es conseguir que la cultura sea transversal.
efectivamente, en todos los planes directores hay varios tratamientos horizontales, que son el medio ambiente, los derechos, el género y la cultura. Y yo creo que la cultura creo que es algo fundamental y que nos permite trabajar en estas dobles maneras. Y yo creo que esta visión transversal en realidad es el vínculo que queremos, del que estamos hablando, ¿no? De cómo realmente podemos orientar nuestro trabajo y nuestra visión, ¿no?, de la cultura en todos los sectores, que yo creo que no hay otra manera. Bueno, eso quería decir. Gracias. Irma, no sé si quieres Sí. añadir a esto. Bueno, aquí dos reflexiones a raíz de lo que estabais comentando antes. La importancia, además, enlazando con la mesa primera, la importancia de, como decía Grial, de dejar que los proyectos culturales pues que crezcan a su propio ritmo, porque hablabais del tema de Colombia y en el caso de Colombia, por ejemplo, que la cultura se haya convertido en un elemento fundamental para cualquier estrategia de desarrollo que se aplique desde el propio país, es consecuencia de una tradición. O sea, para nosotros siempre ha sido referencia a Medellín, siempre Alfons nos hablaba de Antanas Mockus y de toda su estrategia, que fue fundamental, pero lo que se ha demostrado es que todo esto fue calando en la sociedad y fue demostrando que efectivamente se podían conseguir muchas cosas aplicando la cultura a las intervenciones de desarrollo, y a pesar de los vaivenes políticos y a pesar de que ahora su presidente además cree firmemente en la cultura, pero quisiera enfrentar esto, por ejemplo, esta idea de Colombia, que ya conocemos todos más o menos el mapa, al tema de Brasil, ¿no? En el que desde un gobierno, digamos, que no comparte la idea de que la cultura pueda ser interesante o no, sí que hemos podido ver, y además aquí, y yo creo que Alfons también lo conoce bastante bien, el tejido social ha incorporado de una manera clarísima la cultura a su vida diaria y a su modo de relacionarse, y a pesar de tener una institución en lo político que no comparte esa visión, se sigue una sociedad muy fortalecida y muy cohesionada, defendiendo la parte que tiene que ver con los grandes proyectos culturales que se desarrollan a nivel ciudadano y que me parece fundamental, ¿no? Entonces, creo defender también esto, que los procesos son, cuando se incorporan a la sociedad, se quedan como agarrados y es difícil de destruir en cierta manera, ¿no? Y luego, por otro lado, en cuanto a la incorporación o este debate que podemos mantener eternamente sobre si somos transversales, somos sectoriales o de qué manera nos interpretamos, yo creo que ya a lo mejor debemos dar un paso más y enfocarnos en una nueva manera, porque aquí también una de las cuestiones que nos planteaba Luz para participar en la mesa era ver cómo podemos hacer y cómo podemos articular o facilitar el intercambio entre disciplinas en la gestión del desarrollo en general, ¿no? Y teniendo en cuenta, sí, que la cultura es importante y por supuesto que está presente, si hablamos de la Agenda de Desarrollo 2030, pues está presente en los 17 objetivos. Pero un poco intentando averiguar de qué manera se podría hacer, yo sí que creo que no nos tenemos que inventar nada nuevo, porque ya en el 97 Perry Six ya hablaba de un gobierno mucho más abierto, una gobernanza inteligente que nos permitía a lo mejor plantearnos las intervenciones en el territorio desde el propio territorio, no desde áreas concretas. Esto es un poco complicado a lo mejor de asimilar o de luego traducir en la arquitectura institucional, pero es una cuestión como para que nos lleve a pensar. Si pensamos desde el territorio y no desde ninguna disciplina, ya hablábamos antes también que el territorio, lo local, lo pequeño, es lo que acoge en todas las acciones que se producen en la vida del ciudadano, del individuo, y en todas esas interacciones desde la salud, el medio ambiente, la educación, la economía y cualquier cuestión, se pueden establecer nexos de unión en lo que planteemos la gestión, no de manera vertical, sino de manera horizontal, con un nuevo enfoque. Es difícil, es muy difícil, tenemos que plantearlo, pero yo creo que esta Agenda 2030 sí que nos da la oportunidad de acercarnos a un nuevo modelo de intervención
que busque la sostenibilidad y que busque el diálogo entre muchos. Yo no sé si os pasará, pero a mí me llama mucho la atención que me encuentro que no nos conocemos con otros sectores, no nos conocemos con nuestros colegas que intervienen en el área económica, no nos conocemos con los que intervienen en agua y saneamiento, seguridad, justicia, los grandes rubros de la cooperación. Pues intentemos conocernos un poco más, intentemos explicarnos cuáles son los objetivos de cada uno, porque nos vamos a dar cuenta de que compartimos una finalidad y compartimos esos objetivos. Y luego yo veía otra reflexión que quiero traer, es que desde el campo de la cooperación cultural o de las intervenciones de desarrollo en el ámbito de la cooperación hemos aprendido mucho y hemos sacado muchas conclusiones y tenemos muchas buenas prácticas que contar, porque no podemos trasladar todo eso yo muchas veces lo decía, ¿y por qué no nos lo llevamos a España? Intentamos hacer. Grial sí que ha contado también que había muchos proyectos en España que se desarrollan un poco con este enfoque, y al final es que es lo natural, ¿no? Intervenir en lo local, que desde el sector privado incluso también se está haciendo, hacer proyectos con una gestión horizontal, en lo pequeño, simplificar las cosas, no complicarlas más. Hay un estudio que dice que los países de la OCDE tienen en mínimo en sus organizaciones locales entre 19 y 21 departamentos, que por supuesto no se hablan entre ellos, una vez al mes o trimestralmente cuando tienen reuniones de coordinación, y esto pues dificulta mucho poner en marcha el concepto que tenemos de lo que queremos conseguir. Y yo aquí sí que invitaría a eso, llevémonos esta idea a casa para pensar cómo podemos enfocar una nueva manera de intervenir y de relacionarnos con el resto de las disciplinas. Y con eso, con esta última pregunta voy a terminar yo mis preguntas, que tenía pensadas unas, pero esto ha evolucionado hacia otros sitios que quisiera, digamos, reconocer por una parte que este arte y esta ciencia, que es la gestión cultural, ha evolucionado en el tiempo, es una cuestión viva. Y como viva, pues va a seguir creciendo hacia nuevos rumbos, por una parte. Por otra parte, estamos en un contexto global complejísimo, en el que hay muchas tensiones, hay mucha necesidad de inclusión, hay mucha visibilización de problemas que estaban latentes, que hoy cobran relevancia y que le pegan mucho también al sector cultural y que pasan por la cultura. Más allá del sector, mucho de lo que está viéndose, muchos de los cambios que están de alguna forma aconteciendo, tienen que ver con la cultura. Y me pregunto qué tipo de gestión cultural requiere este nuevo contexto, qué nuevas habilidades, qué nuevas competencias, qué nuevos conocimientos, porque estamos hablando de intersectorialidad, estamos hablando de una crisis global a muchos niveles, en una agenda de desarrollo, cómo desde la cultura podemos ser cada vez más integradores, cómo avanzamos hacia un actuar más acumulativo de alguna forma, menos compartimentalizado. Y eso requiere seres humanos que sepan coordinar. Tú hablabas de la coordinación, tú hablabas del diálogo, y esos son enunciados, son de alguna forma ideas. ¿Cómo pasamos de esa idea a la práctica? ¿Cuál es la agencia humana? ¿Cuál es el agenciamiento, la acción humana que se tiene que disponer, que se tiene que transformar para que la cultura realmente sea cohesionadora, sea realmente integradora y de alguna manera incluya todas estas agendas que no solamente hablan de desarrollo, sino de inclusión? Lo abro. ¿Quién quiere hablar primero? A ver, yo siempre he dicho que me gusta hablar no hablar de cultura, sino de sistemas culturales, que son, tenemos, o subsistemas culturales, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Que los sistemas culturales que incluyen la institucionalidad cultural, incluyen también toda la actividad cultural de la sociedad. Recuerden que todos los estudios en España y en otros países sería más, la actividad cultural que hacen las administraciones públicas no llega al 25% de la actividad cultural que produce un país. Y si
no olviden esto, y no olviden, como decía Juana, que del gasto público en cultura, el 60 y tanto por ciento son los municipios, y el gobierno central y el autonómico no llegan ni al 30%. Por tanto, esto es la realidad, son las fotografías de la realidad. Por tanto, ¿dónde está el desarrollo cultural? No está en el sector de la institucionalidad pública, aunque la institucionalidad pública es muy importante porque cumple unas funciones de defensa del interés general, y la defensa del interés general, si la dejamos a lógica de mercado, podemos perder mucho, ¿no? Por tanto, ese es un tema. Pero la cultura siempre ha mirado mucho al pasado. Yo les digo a mis alumnos siempre, muchas veces ni se da cuenta ni vive su contemporaneidad, lo que está pasando, y muy pocas veces se imagina el futuro. Y muy pocas veces se imagina el futuro. Y esto nos ha pasado. Es decir, en los últimos años que hemos estado viviendo una revolución digital, de serie de cosas, lo que ha costado al sector cultural adaptarse. Yo me acuerdo que un alumno mío, no me acuerdo cuántos años hace, cuando empezó Internet, las empresas tenían web, pero los museos o los centros culturales no. No. Le ha costado entrar en dinámicas de trabajo en red, etcétera, etcétera. Ha costado muchos años de integración. El sector cultural es muy reacio al cambio. Es muy reacio. Y es muy conservador. Conservador del pasado. Entonces, claro, adelantarse al futuro. Vamos a poder mantener los museos que tenemos actualmente. ¿Cómo será el museo del 2050, del 2090? No, en los museos aún hay un poco de trabajo hecho en prospectiva. ¿Cómo será la función pública de los ayuntamientos en el 2080? ¿Cómo nos imaginamos que serán estas cosas? Nadie trabaja escenarios de estos, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque la cultura está cambiando constantemente. Yo siempre digo, un gestor cultural lo que necesita más es capacidad de adaptación. Ha de estar constantemente adaptándose a nuevas realidades, ¿no? Su capacidad de adaptación es la clave de su éxito. Si no, se queda en el pasado. Se queda en el pasado. Y luego, el pasado es un refugio y es defensivo. Y entonces aparecen las instituciones culturales y los proyectos culturales defensivos. Son defensivos porque defienden algo, porque tienen miedo de dialogar con la contemporaneidad y dialogar con el futuro. Es decir, tienen miedo de correr riesgo. No hay gestión del riesgo en cultura, porque miran al pasado y si siempre ha sido así, pues es igual. Pasas de 2.000 visitantes del museo a 4.000, de 4.000 a 3.000, 3.000, 2.000, 4.000, 3.000, 5.000, es igual. ¿Y 10.000 qué quiere decir 10.000? Es decir, ¿qué quiere decir 10.000? No sabemos qué quiere decir esto. Por tanto, aquí hay que correr riesgo, ¿no? Y entonces, en este riesgo es que ¿dónde están hoy en día los flujos innovadores de la cultura? ¿Dónde están las fuerzas sociales importantes en la nueva creatividad? ¿Dónde están los nuevos actores culturales? Que no se identifican como actores culturales, pero que están. Y están trabajando en la vida cultural, en nuestras vidas culturales, hay flujos, hay cosas que se están haciendo. Es decir, por ejemplo, un elemento importante es toda la generación de gestores culturales que no piden a la administración dinero, piden espacio. Piden espacio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? Piden lugar, o piden espacio público, piden espacios. ¿Por qué? Porque hoy en día el espacio, tener espacio es un elemento fundamental para ciertos procesos creativos, ¿no? Es interesante lo que está pasando en Barcelona, en todo este turismo, pero ayer me encontré a un gestor cultural que todos los proyectos creativos se están yendo a Hospitalet, que era como un suburbio de Barcelona, porque tiene espacios, y está atrayendo toda la creatividad. Todo el gran barrio creativo de Barcelona no estará en la Barcelona, Barcelona es un municipio muy pequeño, ¿no? Muy reducido, pero todo, quiere decir, buscan en la periferia, se están dando procesos que no se dan en el centro.
Y esto va a ser... Madrid es diferente porque tiene una estructura mucho más... Es más extenso, pero otras ciudades también se les está marchando porque los centros o el centro de Barcelona ya no es ni de los barceloneses, es de los turistas, ¿eh? Y los turoperators, ya no es de nadie, y aquello es el reino de los turistas. Por lo tanto, este tema de expulsión, entonces todos esos procesos creativos nuevos, o sabemos identificarlos, sabemos leerlos, sabemos escuchar lo que está pasando en el rum cotidiano de la vida cultural de nuestras ciudades, identificarlos, porque allí está la nueva gestión cultural. Quizá estos gestores culturales no harán un curso de gestión cultural nunca. Ni nunca, algunos de ellos, que yo he hablado con ellos, yo le digo, tú eres un gestor cultural. Digo, ¿qué vaya a ser un gestor cultural? Yo, yo hago lo que a mí me gusta. ¿Entiendes? Tú eres una empresa cultural. ¿Yo qué voy a ser una empresa cultural? Yo soy una televisión. Ah, ¿y no eres una empresa cultural? No, yo no soy una empresa cultural. No quieren, muchos de ellos ni quieren asociarse a la palabra cultura. O no quieren. No parten de esta idea. Ellos están haciendo lo que les interesa, lo que les gusta, lo que les realiza como personas, pero no tienen percepción de que están construyendo cultura, pero están haciendo cosas. Y todas esas cosas son pequeñas gotas, gotas que van acumulando y crean los flujos culturales más amplios. Esas pequeñas intervenciones. Claro, identificar estos pequeños goteos, lo pequeño es hermoso, decía alguien, pero eso es un famoso libro de los años 70. Lo pequeño es hermoso, que ahora se ha vuelto a editar. El otro día lo vi, pero digo que estos pequeños flujos son porque las grandes instituciones ya sabemos dónde están y que no van a cambiar mucho. Estarán en las primeras páginas de los medios, totalmente, de acuerdo. Pero lo que está pasando, la vida, son esos pequeños goteos de intervenciones en la vida cultural que olvidemos que la participación en la vida cultural es el derecho cultural básico, fundamental. Por lo tanto, que están ejerciendo sus derechos, pero también aportando algo que cuando encuentran, y aquí viene lo público, cuando encuentran que este goteo encuentra una buena canalización, genera flujo. Yo siempre les digo a mis alumnos, las políticas culturales son grandes autopistas, pero las políticas culturales no han de decidir quién va a circular por estos lugares, ni qué va a circular por estos lugares. Esto dejemos a la vida cultural. Lo que creas es un equipamiento. Luego ya lo llenará. ¿Cómo se llenará? Y estos yo creo que serán los escenarios de futuro. Crear políticas culturales es crear condiciones para que la vida cultural fluya y vaya por ese tema. Yo creo que aquí hay una línea importante de imaginarse cómo tiene que ser la vida cultural, la gestión cultural, porque también la gestión cultural hay de muchos matices, gestión cultural institucional, gestión cultural creativa, gestión cultural empresarial, hay muchos matices, pero si generalizamos, la gestión cultural tiene muchas caras hoy en día, no es única, y sobre todo también los gestores culturales los encuentras que un día están en una municipalidad, otro día están en un ministerio y otro día están en una empresa. Por tanto, los gestores culturales también se adaptan a esta realidad del mercado. Por tanto, la adaptabilidad y saber detectar estos nuevos puntos, que son los puntos reales de innovación y que son los puntos que hoy en día están aportando una nueva creatividad y unos nuevos resultados a la vida cultural. Y si nosotros sabemos conectar esta gente con la gestión cultural y con las políticas culturales, habremos hecho una buena acción política. Saberlo situar. Decir, oye, estamos aquí para que tú puedas seguir haciendo lo que sea y tienes apoyo. Entonces aquí vendría la difícil articulación entre iniciativa personal, iniciativa social, de sociedad civil, de asociacionismo, iniciativa privada, de mercado, y lo público. La relación, a la larga, una política cultural es definir qué irá por lógica de mercado y qué irá por lógica pública
o que irá por lógica mixta, ¿no? Es decir, a la larga, eso adelante. Pues yo no voy a saber improvisar un discurso tan bien armado, así que me lo voy a aprovechar, me lo voy a apropiar. Porque, claro, has tocado muchos puntos que a mí me parecen pues, fundamentales, ¿no? Hablabas tú también, Luz, y tú lo has retomado, ¿no? De la gestión cultural tiene que ser algo vivo, evolucionar. Evidentemente, porque si estamos trabajando con cultura, es que la cultura lo que es fundamentalmente es algo vivo, es que es algo que evoluciona. Si no, estaríamos todavía en el momento que hacíamos catedrales y no es así. Es algo vivo porque la cultura es, si estamos de acuerdo en que la cultura es la identidad de lo que nos identifica como grupos sociales y también nuestra identidad individual y lo que manifestamos y lo que expresamos, pues evidentemente es algo vivo y por lo tanto esa gestión cultural tendrá que hacerse, ir acompasada también a esos ritmos de la sociedad. Y me parecía muy interesante también esto que dices, porque, o sea, que dices, es que ahora ya no se piden políticas culturales, no se piden proyectos, se piden espacios. Y entonces ahí es donde lo llevo a nuestro terreno, con Pilar, el terreno de nuestro departamento, porque efectivamente hay proyectos que estamos apoyando ahora fundamentalmente desde los centros culturales, por ejemplo, la Casa Tomada, que ha contado un poquito Pilar. La Casa Tomada es un espacio, una casa, que está tomada, está transitada por grupos, individuos que van allí a hacer sus trabajos. Están los raperos, los grupos musicales, la cooperativa de arquitectos, un huerto urbano, el diseño de joyas, gentes que pululan y que están allí, que cada vez más, pues la idea era, desde el principio estaba apoyado pues, con un proyecto de la Unión, con una financiación de la Unión Europea y con nuestro centro cultural, pero que cada vez iba más hacia la tendencia de ser un centro autogestionado, autogestión cultural, ¿no? Y una cosa muy importante, y es que este centro cultural está en el barrio de Las Palmas. Yo no conozco, he estado en El Salvador y he estado en la Casa Tomada, pero a mí me llevaban de coche de un sitio a otro, así que no conozco la ciudad, ¿no? Pero está en un barrio que son Las Palmas, es una comunidad de no sé cuántos habitantes que está en la frontera, incluso casi rodeado, con uno de los barrios residenciales de más alto poder adquisitivo. Esta barriada Las Palmas es una barriada con personas en una gran situación de vulnerabilidad económica, social. Conocemos los problemas de seguridad de una ciudad como El Salvador, ¿no? Y está rodeada, además, de una zona de muy alto, de alto nivel adquisitivo, donde está nuestra embajada, por ejemplo, es donde están las embajadas, las empresas y... Con lo cual, esas fronteras donde se marca tanto las diferencias, marca tanto las desigualdades y son la base de los conflictos, de la violencia, la base de la falta de cohesión social, ¿no? En su definición casi, ¿no? Así que trabajar en un centro como la Casa Tomada, donde pueden ir las gentes de un lado, de otro, que se puede provocar el contacto de gentes muy diversas. Nos contaban, por ejemplo, que habían empezado a ir las mujeres de esta barriada porque habían visto que había un huerto urbano. Entonces, si se provoca ese cambio, hay gentes jóvenes, mayores. Ese es el proceso que nos parece interesante. Y otro proyecto que estamos ahora empezando también a apoyar, también desde los centros culturales, es Experimenta Distrito. Aquí estamos trabajando con la experiencia de Media Lab Prado. Está muy empezando, ¿no? O sea que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Estamos trabajando, como digo, con Media Lab Prado en varios centros culturales. Y nuevamente es lo mismo, es crear espacios de trabajo colaborativo en el ámbito cultural. No sé si conocéis la experiencia de Media Lab Prado. Ellos están trabajando están llevando a Villaverde, en Vallecas, y están haciendo... Si entras en la web no sabes lo que están haciendo, porque hablan de procesos colaborativos, continuamente dicen, se trata de en grupo crear un prototipo, y tú dices, ¿prototipo de qué? Y sigues leyendo y no encuentras qué prototipo.
porque realmente el prototipo da igual. O sea, puede ser un prototipo, pues creo que en una de las experiencias habían hecho, bueno, temas de cocina, en otro habían hecho un prototipo de paneles solares con material reciclado. Es que da igual lo que se esté trabajando. En realidad son proyectos, lo que hace Media Lab es decir, dime qué quieres, decir al barrio, porque son proyectos de barrio, y es decirles, dime qué quieres a los vecinos, dime qué quieres y aquí tienes el espacio, dime qué necesitas y yo te pongo los recursos. De manera que en realidad lo que está ocurriendo ahí es el trabajo colaborativo, la búsqueda de un objetivo común, el diseño entre todos, cada uno poniendo sus capacidades. Y me parece muy interesante, bueno, no quiero copar mucho, pero es que me parece muy interesante lo que decías del caso de Barcelona, porque efectivamente estos proyectos se están haciendo fuera, donde hay barrios, pero fuera es muy interesante este trabajo en barrios donde a lo mejor Villaverde no es el barrio, es un barrio con mucha diversidad, con mucha migración, o sea que a lo mejor es muy necesario trabajar en estos barrios. Y Media Lab está encontrando dificultades para trabajar estos proyectos precisamente en el barrio en el que está insertado. Y lo conozco bien porque es mi calle. O sea, Media Lab está en el barrio de las Letras, tiene enfrente al Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, en el medio, en el centro de las instituciones culturales. Pues le está costando mucho trabajo, desde mi perspectiva de vecina, realmente trabajar con los vecinos, mover a los vecinos. Entre otras cosas, bueno, sí que hay mucho, bueno, entre otras cosas también porque este centro cayó allí como una aceituna allí en medio de la ciudad y nadie sabíamos qué era ese centro, ¿no? Era muy especializado. Ahora está intentando un poco hablar con los vecinos, integrarse, pero es que es un barrio muy difícil porque cada vez se está convirtiendo o creando recursos para el visitante, para el que va al barrio pero que no lo habita. Con lo cual, yo creo que esa temporalidad es importante. Y solo una cosita, y es que yo creo que eso nos lleva a reflexionar, porque dices, ¿cómo hay que hacer, cómo hay que trabajar? Pues es que hay que empezar desde abajo, desde el individuo y el grupo más pequeño, para provocar que esos cambios de verdad sean profundos. Ya. Gracias. Pues sí, de acuerdo, trabajar desde lo más cercano y trabajar desde todos los ámbitos de lo cercano. Y aquí sí, lo que se hablaba antes de la innovación me parece muy importante, incorporar la innovación. Ya hemos tenido modelos que nos han funcionado muy bien, incluso nos han copiado muchos, hemos generado una capacidad instalada muy interesante que puede servir de apoyo a otros, pero yo creo que no deberíamos quedarnos aquí, deberíamos intentar reflexionar sobre qué más podemos hacer y de aquí yo pues animo mucho a esta reflexión, este proceso de reflexión en la nueva estrategia de cultura y desarrollo para incorporar esta parte de la innovación, porque creo que podemos seguir siendo referencia para la elaboración de otros documentos, porque lo que hablábamos antes también de la transmisión del conocimiento, eso me parece fundamental. Todos estos procesos que queden documentados, que queden escritos, es muy importante, porque más allá de los indicadores que nos puedan contar cosas, los números al final, si no tienen un relato que les acompañe y que expliquen cómo ha sido todo ese proceso, que muchas veces son interacciones invisibles que son muy difíciles de trasladar a las matemáticas y a los presupuestos y a los números y demás, como ya se demostró, como se ha dicho también en la anterior Agenda de Desarrollo. Yo creo que es importante hacer ese esfuerzo y desde la agencia se hizo. Lo que pasa es que después, claro, nos llegan los presupuestos hiperreducidos y ya no nos da tiempo para más. Busquemos alianzas también para conseguir que esa transmisión de conocimiento se pueda producir a través de la elaboración de documentos y alianzas también con lo privado, porque hay muchas iniciativas empresariales sostenibles que están buscando nuevos modelos también de desarrollo y nuevos modelos de negocio más colaborativo que nos pueden aportar mucho, que podemos incorporar como aliados también a todo este proceso. Y bueno, con el tema presupuestal yo creo que también otra reflexión, efectivamente no todo es el dinero siempre, porque yo siempre he dicho que mucho más importante es la voluntad de querer hacer las cosas, porque cuando
consigues un grupo de gente que quiere hacer las cosas, al final las cosas salen adelante con la suma de la voluntad de todos, pero claro, sin presupuesto y sin un respaldo de un soporte político que por lo menos te facilite un mínimo de medios que pueda ayudarte a llevar a cabo ciertas iniciativas, pues es imposible. Yo por eso planteaba también que en esta reflexión que os decía antes de la intersectorialidad, es mucho más fácil intercambiar presupuestos y compartir ciertos recursos, porque ya estamos cansados de que cada vez que se plantea un recorte, el primer rubro que se busca es el de cultura y es el primero que se borra. Si estamos un poco entrelazados de una manera intersectorial en una división, como decía, un planteamiento más cercano al territorio, donde estemos todos un poco más mezclados, todos, no solo la cultura, creo que es más fácil conservar esos presupuestos que nos van a permitir a poner en marcha iniciativas y nuevos proyectos. Esto es un poco lo que, desde luego, desde el trabajo del observatorio lo vamos a seguir modelando. Estamos trabajando también en el nuevo informe sobre el estado de la cultura, reflexionando también sobre esta cuestión. Y bueno, yo aquí animo a seguir abriendo espacios para compartir este tipo de reflexiones, porque creo que es la manera que podamos avanzar en esta línea. Gracias por ese último comentario, Inma, porque me permite enlazar lo último que voy a decir antes de pasarle la palabra a ustedes, y es el rol nuestro en todo esto. Como decimos en Colombia, el CBY, ¿cómo voy yo? El cómo voy yo tiene muchas connotaciones en Colombia, pero aquí lo hago a nivel institucional, cómo va la OEI en todo este proceso. Y en un contexto, además, de recursos escasos. Esto no estamos en el 95, ni en el 2007, ni en el 2006, cuando había una disposición de recursos, pero también digamos que vengo de un país donde se ha hecho mucho con muy poco, y la ventaja de no tener recursos es que a veces invita a ser creativos y a hacer unas reflexiones un poco también en clave estratégica. Y yo creo que ese es nuestro rol en este momento, invitar, y esa era también la razón de ser de este espacio, abrir un espacio para plantearnos preguntas que quizás tengan un enfoque nuevo. Hay que ser, como dice Alfonso en su intervención, innovadores, hay que asumir riesgos, tratar de pensar fuera de la caja, como dicen en otras instancias, y para eso estamos aquí. Yo creo que ahí la organización tiene un rol que cumplir, generando estos escenarios de aportación de ideas y de visiones y de preguntas que contribuyan a dar luces frente a lo que desde la cultura y los que trabajamos en ella, sobre todo es eso, la gestión es los que trabajamos en ella, porque la cultura está en todas las sociedades, pero sí que creo que ahí tenemos un rol que cumplir, así como en lo otro que también mencionó Inma, y creo que estuvo presente en los dos paneles, que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Hay mucho que se ha hecho, no hay necesidad de inventarnos cosas que ya existen y que en alguna parte de la región de alguna forma se han intentado, y ahí nosotros actuamos como correa de transmisión. De verdad que hay un activo regional importantísimo en la organización que ponemos también a disposición. Así que son muchas las tareas, los retos, los desafíos, pero creo que estamos en buena compañía para hacerlo. Hay un buen capital de redes del cual tenemos que echar mano colectivamente para echar para adelante. Entonces, por ahí dejamos la discusión desde el panel. Ahora abrimos el micrófono para que ustedes planteen las preguntas.